Hola, el día de hoy les voy a enseñar todos mis apuntes de la carrera, que la verdad estoy muy emocionada porque, bueno, yo me considero la morra de los pulmones. Y todo esto gracias a una personita que me comentó en uno de mis videos. Muchas gracias por comentar y darme la idea. Entonces les voy a enseñar todos, bueno, la mayoría y los que más me gustan. Entre esos están todas estas libretas, mis cartapacios y pues algunas libretas pequeñas que he estado usando durante toda la carrera. Entonces, bueno, espero les guste mucho, se den algunas ideas para hacer sus apuntes y pues aquí vamos. De apuntes en libreta solo tengo estas, la mayoría las tenía en cartapacios, pero esos cartapacios se fueron rompiendo, entonces preferí dejarlas en puras carpetas, que ahorita se las voy a enseñar. Entonces, en sí, pues bueno chicos, yo la verdad, en toda mi carrera he experimentado muchos métodos de estudio. Los que más me han gustado son las flashcards o hacer como fichas de estudio en libretas pequeñas o también en hojas sueltas, que estos fueron de mis primeros años. Entonces también si ustedes quieren algún video exponiéndoles todos mis métodos de estudio, o al menos todos los que he experimentado en la carrera, se los podría hacer. Y pues bueno, ya para enseñarles todos mis apuntes voy a empezar desde el primer semestre hasta mi último semestre. Esta es mi libreta del primer semestre. La verdad es que no me la complicaba mucho, compraba de estas de Escribe que tenía separadores. Y en esta yo le pegué este mandala que a mí me encantan y de hecho mi hermana me regaló este que ella misma coloreó. Entonces, bueno chicos, pues yo estudio medicina, estoy en mi último año de medicina. Y van a ver puros apuntes de medicina. Aquí empecé con anatomía. Bueno, pues los típicos apuntes. Yo la verdad es que no le metía tanto color, nada más como que ciertas cositas. Pero era más como por el tiempo, porque pues no tenía tanto tiempo y la verdad es que tampoco no estaba tan metida en este tema de apuntes bonitos en ese entonces. Solamente la verdad siempre me gustaron los colores, me gustó dibujar, entonces pues era lo único que hacía, lo que a mí me gustaba. Aquí si se fijan pues mi letrín no era tan bueno. Y pues estos eran mis primeros apuntes de anatomía. Ay, qué nostalgia estos tiempos en donde uno trata de ser mejor. Y pues la verdad es súper impactante el primer semestre de medicina. Ay, miren chicos, este apunte, ay, cómo me encantaba, porque yo le había puesto como que mucho esmero en lo que es el título y pues no se diga el dibujo. Les digo, a mí siempre me encantó dibujar, pero como tenía que estar estudiando, pues lo que hacía era dibujos de anatomía y pues así pasaba el tiempo, me gustaba la verdad muchísimo. Miren, y cuando no tenía tiempo, pues nada más lo hacía con rotulador negro y pues ponía sus nombres. La materia de genética, la verdad es que era muy demandante en ese entonces sí tengo me recuerdo mucho que le tomaba mucho tiempo a esta materia, entonces tengo muchos apuntes, pues se podría decir más bonitos, y pues si se fijan, en ese entonces pues yo trataba de hacer el apunte, digo el título bonito, como que con colorcito. Y también solía hacer apuntes digitales, sobre todo en mi tablet. Yo tengo una tablet Samsung S7 desde que entré a la carrera y esta me ha acompañado durante todos estos años. La verdad es que me encanta y es muy poderosa.
Entonces les voy a enseñar mis apuntes de ese entonces. Todas mis carpetas clasificadas por semestre. Vámonos, miren, no tengo del primer semestre. Del primer semestre me parece que nada más tengo flashcard, por ejemplo esta de citología. Y tengo estas. Me gustaba, bueno, me sigue gustando mucho la plantilla de puntos. Aquí hice como un tipo índice. Y aquí traté de hacer unas flashcards en pequeñito y en digital. También, chicos, les decía que yo hacía flashcard y estas eran mis flashcards que hacía en primer semestre. Hice demasiadas, pero es que aquí están todas mis materias. Este es anatomía, me acuerdo que este es bioquímica, neuroanatomía, embrio y histología. Entonces yo aquí hice todas mis flashcards y estas las hacía sobre todo para mis exámenes. Y me ayudaban mucho si es que tenía que hacer algún ordinario, entonces ya nada más me estudiaba todas estas flashcards y pues presentaba el ordinario, que la verdad casi nunca me pasó porque yo exentaba. Y todo gracias a estas flashcards. Encontré estas dos que eran mis favoritas porque les digo, los dibujos a mí me encantaban y también yo soy muy visual, entonces me ayudaba mucho para memorizar. Para segundo semestre esta fue mi carpeta e hice esta portada. Y aquí lo que hice fue hacer mis propios separadores. Este es el de anatomía. E igual, pues aquí sí traté de hacer mis apuntes con más colores. También con muchos dibujos. Sobre todo para entenderlo. Miren, estos eran mis apuntes reales. Así los tomaba en la clase. Y cuando tenía tiempo los pasaba en limpio. Y miren, aquí está otro separador. Esta es otra materia. Yo compraba las hojas en ese entonces en Office Depot y me gustaban mucho las de cuadros. Casi para finalizar este semestre encontré una página en donde podía imprimir este tipo de plantillas y pues sin duda lo empecé a implementar. Entonces lo que hacía era imprimir una hoja carta y aquí hacer mis propios apuntes. Y yo sentía que se veían mucho más bonitos. Acá está otro de los separadores. Se los enseño por si les gustan y les gustaría hacerlos también. Acá está otro. Nada más realmente pegué una hoja a la mitad y con papel como craft hice estos detalles. Acá está el de historia y se me pasó enseñarles este. En segundo semestre estos eran mis apuntes de anatomía. Lo que hacía en esta tablet era poner o escribir aquí todo lo que decía el doctor en la clase y de hecho también grababa la clase algunas veces. Y pues aquí también hacía algunos dibujos o cosas que me ayudarían después. Para mis apuntes de tercer semestre, creo que los más relevantes son estos esquemas que hice para microbiología, en donde en medio ponía el nombre de la bacteria. Dividía la hoja en 9 partes y en estos cuadros lo que hacía era poner ciertas características, por ejemplo generales, la clasificación, si tenía algún tipo de enzima, las patologías que podían causar esta bacteria, su tratamiento, su diagnóstico y los signos y síntomas. Y así lo hice con todas las bacterias. Y en la tablet lo que solía hacer son guías, pero ahora todas digitales, lo hacía en la computadora y pues después me pasaba el PDF y hacía algunas anotaciones aquí mismo en la tablet. Y para farmacología lo que hacía eran tablas
en donde ponía como lo más importante del fármaco, entre ellos pues el nombre, la farmacocinética y la farmacodinamia. Para cuarto semestre mis apuntes favoritos fueron de fisiología, que les digo, ya fui imprimiendo esta plantilla de puntos en hojas de tamaño carta y lo que hacía nada más era engraparlas para mi cartapacio. Y así fue como estuve haciendo todos mis apuntes en este semestre. Uy, cómo lo recuerdo. Aquí puse todo un esquema del ciclo cardíaco y la verdad no saben cuántas veces lo estuve estudiando todo este semestre. Si no es que todavía algunas veces les recomiendo mucho que guarden sus apuntes por el hecho de que, sobre todo en medicina, sueles repetir o sueles repasar algunos temas que ya viste en los primeros años. Entonces, por ejemplo, esto me ayudó mucho para cardiología y pues repasar cómo es que es el ciclo cardíaco. También solía hacer mis flashcards, pero en este semestre las hice diferente. Doblaba la hoja en 3 partes y así es como estudiaba algún tema o todo un parcial, porque se me hacía mucho más fácil poner nada más como que lo más importante y esencial del parcial. Y en mi tablet, la verdad, este semestre sí le eché un poquito más de ganas. También aquí trataba de hacer algunas flashcards, por ejemplo, aquí que vimos hormonas y estábamos estudiando el capítulo de endocrino. Traté de poner las hormonas como que más importantes y algunas fotos que me iban a servir mucho. Ahora en quinto semestre lo que hice fue hacer algunos apuntes de patología en esta libreta. Lo que hice al inicio fue poner el temario y si se fijan mis apuntes eran un poco más elaborados. Lo que hacía en este semestre era hacer mi resumen del libro antes de la clase y cuando estuviera en la clase colocar o estar escribiendo con otro color lo que dijera el doctor. Entonces todo esto que es de color café lo estuve anotando durante clases en mi propio apunte. Aquí también fui aprendiendo a poner código de color. Por ejemplo, este subrayado rosa significaba que era como una patología. En este apunte me acuerdo mucho de él porque lo estudié también durante mucho tiempo. Lo que traté de hacer es como que usar más post-it y es que eso es muy efectivo, sobre todo cuando tú sabes para qué lo agregas. Por ejemplo, aquí lo que hice fue pegar 2 post-it grandes e hice una tipo tabla. Yo lo único que les puedo decir es que hagan sus apuntes de acuerdo a lo que a ustedes les guste y cómo ustedes estudian, porque a veces tratamos de imitar y realmente no es algo que nos funcione. Entonces, por más que ustedes vean videos, pues siempre recuerden escucharse a ustedes mismos y saber cómo estudiar o cómo aprenden ustedes. En la misma libreta, pero de otra materia, lo que hice fue poner la parte del cuerpo que queríamos explorar y aquí estuve describiendo todo lo que teníamos que hacer en la exploración física. Y en mi tablet realmente solo tenía como apuntes rápidos. Aquí ponía todo lo que decía el doctor en clases, pero sobre todo ponía las imágenes más importantes. En sexto semestre fue cuando empecé a hacer mis guías en digital. E igual, bueno, yo escribía, pero pues ya eran en la tablet. Y sobre todo lo empecé a hacer así porque me tardaba mucho cuando escribía en mi libreta. Entonces sentía que como aquí nada más cambiaba el color de el subrayador y así, no me tardaba tanto tiempo. Y pues la ventaja era que podía poner muchas imágenes, sobre todo en patología, que era la materia que estaba llevando este semestre. En sexto semestre utilicé esta libreta para mi materia de urgencias y aquí hice un sobre en donde ponía como algunas imágenes como que muy importantes y las guardé aquí mismo. Pues ya cuando finalicé
la materia hice este índice en donde puse todos los temas que vi. Y lo que hice principalmente en esta libreta fue siempre poner el título de color negro y elegir solamente un color para todo el apunte. Por ejemplo, aquí utilicé puro azul y todo el apunte solamente tiene color azul en cuanto a plumones. Y me gustó muchísimo este método porque era muchísimo más fácil llevarme toda esta libretita cuando era necesario pues estar estudiando mientras iba a mi casa o en la biblioteca. Aquí lo que hice fue, por ejemplo, era trauma de tórax y como había diferentes clasificaciones, las puse de este color y puse todas las características de esa clasificación. En este mismo semestre también utilicé esta libreta, pero esta la quise utilizar más bien para flashcard, pero la terminé usando para la materia de neurología, sobre todo porque el doctor le gustaba que hiciéramos apuntes en físico, entonces pues los teníamos que hacer así. Y estos, bueno, son algunos de los que hacía en ese tiempo. También llevé una materia en donde presentábamos puros casos clínicos y teníamos que hacer un resumen sobre esa enfermedad. Entonces, así los hacía yo. Ponía el título de algún color y en toda la hoja, o al menos la mitad de la hoja, ponía todo lo esencial, factores de riesgo, fisiopatología, la clínica, el diagnóstico y pues así hacía mis apuntes. Y por último, en octavo semestre, que fue mi último semestre cursado, hice algunos apuntes aquí en esta libreta. De hecho, aquí puse como la separación, puse aquí algunas estampas de mariposa y flores. Puse acá abajo octavo y lo que hice fue hacer diferentes esquemas. Ponía en medio pues el título y la demás información lo hice en forma como de cuadros. Y de la materia de oftalmología, lo que hacía era hacerme preguntas o colocar lo más importante de algunos temas en estas hojas. Y aquí puse toda la semiología del ojo. Y acá en mi tablet, por ejemplo, hice este esquema de otorrino en donde puse todas las patologías habidas y por haber de el oído. Y pues así era mucho más fácil estudiarlas. Y también en otra materia lo que hice pues fue hacer mis portadas para romantizar un poco y en una sola hoja hacía como diagramas con la información más importante. Esta era la materia de imagenología, entonces literalmente teníamos que estar viendo muchas radiografías y pues aquí ponía algunas, las más importantes y el significado o lo que estábamos viendo en esa radiografía. Y eso ha sido todo para el video de hoy, espero les haya gustado mucho. Si fue así, me ayudarían mucho dándole like y comentando, porque yo siempre leo sus comentarios. Así que muchas gracias por ver y nos vemos el próximo video. Bye.